Hola, te damos la bienvenida a un nuevo tema de esta serie, cómo enfrentar los cambios. Así es, y no puede faltar la frase de la semana. Los cambios más importantes en la vida se dan cuando creemos que todo está perdido. Cuando llegamos a esa etapa en la que queremos tirar la toalla, en la que no damos más, en la que aparentemente no hay nada más que hacer. Es en ese momento cuando es importante revitalizarnos, reanimarnos y proseguir. Al igual que lo que pasó con el personaje bíblico de esta semana. ¿Cuál es ese personaje? El personaje de esta semana es Noemí, y a través de su historia rescataremos grandes enseñanzas que nos ayudarán a obtener cambios y avanzar en nuestra vida a pesar de la situación o la circunstancia que estemos viviendo. La historia de Noemí es una historia de grandes cambios. Ella vivió en el tiempo de los jueces, cuando la gente era corrupta y solamente hacía lo que les convenía. Algunas familias decidieron irse para Moab porque llegó el hambre a Israel. Pero pronto en Moab las cosas no resultaron como se esperaban. Allí también se marchitaron los cultivos, la gente palideció, llegó la escasez de lluvia, pero para Noemí llegó la viudez, perdió a su esposo. Y para terminar de completar la tragedia, Noemí también perdió a sus dos hijos. Con tales pérdidas, con el dolor en su corazón y con las manos vacías, decide regresar a Belén junto con su nuera Ruth. Allí, después de haber estado muy lejos de su país, entonces es bien recibida, porque era amada, porque era recordada. Allí se reencuentra con personajes especiales, pero hay algo que pide Noemí. Pide que ya no se le llame por su nombre, porque su nombre quería decir agradable. Y no era nada agradable por lo que ella estaba pasando. Había llegado con las manos vacías, lo había perdido todo. Por eso solicita que se le llame Mara. Mara quiere decir amargura. Triste la situación de Noemí, ¿verdad? Triste, muy triste, porque salió en busca de una vida mejor, aparentemente prometedora, pero no fue así los resultados que pudo obtener, y pasar por una situación difícil. Tendría que quedarse allí postrada, pero pudo avanzar. Veamos en su historia tres grandes enseñanzas que nos ayudarán a avanzar a pesar de todo lo que estemos viviendo. Una de ellas es que a veces las cosas no salen como se planean. Noemí salió con su esposo en busca de una vida mejor, pero allí todo fue frustrado. A veces en nuestra vida llegan chascos, llegan desilusiones, llegan situaciones difíciles. Aunque nosotros los planeemos, aunque nosotros proyectemos, aunque nosotros planeemos, muchas veces al iniciar nos damos cuenta que no era tal como nosotros lo habíamos pensado. Correcto. Emprendes en una nueva relación amorosa, pero te das cuenta que tu corazón quedó destrozado. Emprendes en un nuevo negocio con las mejores intenciones, queriendo obtener ganancias, pero solamente encuentras pérdidas. Tal vez emprendes en un nuevo viaje para nuevas rutas, nuevos horizontes y las cosas no salen como se planean. Quedas chasqueado, quedas frustrado, quedas fracasado. A veces las cosas no salen como se planean y se siente un gran dolor porque se le puso todo el empeño, porque se deseó lo mejor, pero desafortunadamente no fue suficiente. Y una segunda razón o una segunda parte que aprendemos en esta historia de Noemí es que a pesar de la tragedia, siempre existirán razones para vivir. A pesar de que Noemí se le murió su esposo, se le murió sus hijos, podríamos decir y apoyarla, no había una razón para vivir. Me imagino cómo se sentía Noemí después de tener esta gran pérdida. Fue una tragedia tremenda en un lugar extraño, pero ella tuvo una razón para vivir. ¿Cuál fue, María? Correcto, lo había perdido todo, pero Dios había dejado a su lado a su nuera. Su nuera se convirtió en su hija, en su amiga, en su hermana, en su bastoncito de apoyo.
Juntas decidieron emprender desde cero. A pesar del dolor, a pesar de la tragedia, a pesar de la calamidad, decidieron emprender y juntas ir por un nuevo porvenir. Noemí tranquilamente hubiera tomado el camino más fácil, el camino de la renuncia, el camino de la depresión, el camino de no querer vivir más. Pero Noemí no se dejó estancar por su dolor, por sus lágrimas, por sus pérdidas. Por el contrario, resolvió sobreponerse a esto y sobrevivir. Qué gran ejemplo nos deja Noemí. Por eso piensa en las personas que están a tu alrededor. ¿Cuáles son esas razones que tienes para vivir, para levantarte cada mañana? ¿Cuáles son aquellos motores que no te permiten renunciar, que no te permiten claudicar, que no te permiten mirar atrás, sino levantarte, salir, trabajar, luchar, porque ellas esperan todo de ti? Y una tercera lección que podemos rescatar de esta historia es que en medio de la oscuridad siempre nace la luz. O como se podría decir también por ahí, después de la tempestad viene la calma. Sí, todo lo que pasó Noemí, todo el llanto que tuvo Noemí, todo el sufrimiento que tuvo Noemí, después pudo sonreír, porque después de la oscuridad viene la luz. Correcto, había perdido todo. Y entonces emprenden con Ruth empezar sus vidas de nuevo. Pero en este nuevo emprendimiento Dios coloca una oportunidad. Esa oportunidad tenía el nombre de Booz. Booz redime a Ruth y automáticamente redime a Noemí. Le otorga la oportunidad de ver un nuevo horizonte para sus vidas. Con esta relación entonces nace su nieto, Obed. Obed se convertía en la postergación del nombre de su esposo, se convertía en la postergación del nombre de su hijo y por ende de su familia. Y cuán grato fue para Noemí saber de que su futuro nuevamente empezaba a florecer, que tuvo dificultades sí, que tuvo pérdidas sí, que tuvo tragedias sí, que tuvo calamidades sí, pero esas calamidades no fueron el fin de su vida ni el fin de su historia. Fueron necesarias para que de allí naciera o de allí empezara la genealogía de nuestro amado Cristo Jesús. Qué hermoso porvenir, qué hermosa historia la de Noemí, al igual que la historia del personaje que vamos a ver a continuación, ¿verdad, David? Así es. Estas dos historias nos dan grandes enseñanzas. Te invitamos una vez más para que veamos la historia de Nelson Mandela, un premio Nobel de la Paz. De él también vamos a rescatar grandes lecciones. Nelson Mandela es el héroe de la resiliencia. A muy temprana edad perdió a su padre, por eso le tocó quedarse viviendo con un primo. Decidió empezar sus estudios universitarios, pero debido a la protesta estudiantil contra el apartheid, entonces lo expulsaron. Alguien apareció en su camino, le ayudó a encontrar trabajo y una universidad para terminar sus estudios. Sabiendo que de forma pacifista no terminaría la lucha con el apartheid, tomó las armas. Pero Nelson Mandela fue declarado culpable, condenado a cadena perpetua. Allí supo que su madre y su hijo mayor habían fallecido, pero no le fue permitido ir al funeral. Se convirtió en el preso político más famoso del mundo, hasta que finalmente en 1990 fue liberado y luego, después de 3 años, recibió el Premio Nobel de la Paz. Un gran hombre, un gran influenciador, un hombre que nos permitió, a pesar de su sufrimiento, pensar que hay un porvenir mucho mejor. Estas dos historias nos dan mucha enseñanza de resiliencia. Es decir, que a pesar de los problemas, las dificultades, los chascos, las pérdidas, la angustia y demás situaciones difíciles que podamos estar pasando, podemos recomenzar, podemos iniciar de nuevo, podemos tener cambios o giros en nuestro diario vivir y sobre todo poder que avanzar, surgir de nuevo. Correcto, por eso no podemos terminar este tema sin llegar a la conclusión de que muchas veces con los cambios, lo mejor está por comenzar. exactamente, no estamos exentos del dolor, no estamos exentos de las tragedias, no estamos exentos de las calamidades, de la enfermedad, de la muerte de un familiar, de tantas luchas y obstáculos que se
ponen en nuestro camino. De eso no estamos exentos. Pero lo que hará la diferencia es la forma en la cual tratemos esos obstáculos, esas calamidades, esas tragedias. Si nos dejamos desvanecer, si nos dejamos achicopalar, si nos dejamos deprimir, será muy difícil salir adelante. Pero si por el contrario nos sobreponemos a ese tipo de cosas, que no va a ser fácil, pero lo intentamos y más tomados de la mano de Dios, entonces muchos comienzos buenos y mejores aparecerán para nuestra vida. No sabemos cuáles son las cosas malas que te estén ocurriendo. Te has quedado sin trabajo, perdiste tu relación matrimonial, perdiste tu negocio. No sabemos cuáles son los cambios por los cuales estés pasando, pero no te quedes frustrado, no te quedes postrado, no tires la toalla. Por favor, pídele a Dios que te dé las fuerzas para sobreponerte a ese dolor, a esa calamidad, a esa angustia. Dios está allí para ayudarte. Y no sabemos, en medio de esta situación que está azotando a la humanidad en estos días, qué esté pasando. Pero lo que sí sabemos es que pueden existir cambios que te ayudarán a tener una vida mejor. Cambios que debemos efectuar para recomenzar. Y sobre todo, encomendar a Jehová nuestro camino, confiar en Él y Él hará. Esta es una promesa y si así lo hacemos, créeme que con Cristo podremos salir adelante. Amén, amén. Así que yo te invito para que en estos momentos iniciemos esos cambios. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro y encomendamos a Jehová todo nuestro porvenir? ¿Te gustaría? Oremos. Jehová Dios Todopoderoso, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Encomendamos nuestro caminar en ti. Te suplicamos y te imploramos que vayas a nuestro lado, que nos guíes, que nos muestres y que podamos hacer un giro total a nuestra vida y recomenzar. Que no importan los chascos, fracasos y situaciones difíciles que hayamos tenido, no importa si hemos caído, que podamos levantarnos, porque tú estás allí para extendernos el brazo. Queremos tomarnos de tu mano y avanzar. Queremos seguir adelante, recomenzar, porque sabemos que grandes cosas vienen para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Qué bendición. Esperamos que este video te sirva. Que si estás pasando por alguna situación haya sido de bendición para tu vida. Y te invitamos a compartirlo con alguna persona que esté pasando por alguna situación también difícil, por alguna situación que necesita escuchar una palabra de aliento y de esperanza. No podemos decir que las cosas saldrán a la mil maravillas si estamos solos, pero sí podemos decir con toda seguridad que si vamos con Cristo podremos vencer. Así que pa'lante. Con Cristo. Dios te bendiga. bendiga.